Cuando el Creador se reveló ante Israel en el monte Sinaí y les dijo a ellos los 10 mandamientos, no les estaba dando una serie de normas o de mandatos, les estaba dando una serie de instrucciones para que ellos supieran cómo convertirse en creadores y pudieran manifestar lo que sea que ellos deseen en su vida. Y aquí vamos a hablar de eso, de cómo ejecutar estos, entre comillas, mandamientos para que nosotros lo podamos utilizar y poder manifestar esas cosas que deseamos en nuestra vida. De entrada, para los que saben un poquito más de Cábala, saben que cuando digo mandamientos, lo digo entre comillas. ¿Por qué? Porque en realidad en el hebreo original son aseret adibrot, que eso se traduce como los 10 enunciados, porque no son mandamientos, de hecho. Si tú miras en el hebreo original, no son mandamientos, son frases. Por ejemplo, el primero de ellos dice Anoji Hashem, y eso se traduce como yo soy Dios. Entonces uno se queda pensando, bueno, ¿y dónde está la orden? ¿Dónde está el mandato? Porque los tradujeron como 10 mandamientos, pero es que no tienen nada que ver con normas, y son simplemente frases que cuando las entiendas de la forma en la que vamos a entenderla aquí, con lo que vamos a hablar, vas a entender que en realidad son instrucciones para que tú puedas en un momento decir con total certeza eso, que tú eres Dios, que tú eres parte de esa unidad, estás unido a esa unidad. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Y para ello tienes que entender que los mandamientos, o bueno, los enunciados en realidad no se llevan a cabo del primero al décimo, sino que se llevan a cabo del décimo al primero. Ese es lo primero y lo que más puede romper la cabeza de la gente, es que uno debe cumplir esos mandamientos, entre comillas, del último hacia el primero. Es decir, que yo haciendo el décimo, luego el noveno, luego el octavo, el séptimo y así sucesivamente, es que puedo llegar al primero y decir yo soy Dios, porque ya cumplí los anteriores. Y obviamente son 10 enunciados, por lo cual hay un árbol de la vida que tiene 10 emanaciones energéticas llamadas sefirot, donde cada sefirá, sefirá en singular, sefirot en plural, donde cada sefirá tiene una energía específica. Y obviamente cada uno de esos mandamientos o enunciados encaja con cada una de esas 10 energías o emanaciones del árbol de la vida. Dijimos que cumplíamos esto del último al primero, por eso vamos a empezar explicando el último. Y el último corresponde al nivel de Malhut, al nivel de la manifestación, del reinado, de la realidad física. Este en hebreo dice, Lo takmot beit reaja, lo takmot eshet reeja, beavdo, beamata, beshoro, bejamoro, bejol asher, lere eja. Y eso se traduce como, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su sirviente, ni su sirvienta, ni su toro, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Pero condensémoslo un poquito para no tener que repetir todo esto. Simplemente no codicies lo que sea que la otra persona tenga o esté viviendo. Lo que él tiene o él vive es su vida, tú tienes tu propia vida. Y si entendemos que este corresponde al nivel de Malhut en el árbol de la vida, y Malhut representa ese nivel máximo de recibir, es el 100% de deseo de recibir, hay veces donde las personas no reciben en su vida, no porque no tengan nada que les corresponda o que tengan que recibir, porque todos tenemos mucho, sino porque no están deseando lo suyo, recibir lo que les corresponde, sino que están deseando recibir lo que no les pertenece, es decir, lo que les corresponde a otras personas. Y en la cábala se dice que solo hay 3 cosas que una persona ya tiene destinadas a tener y no puede tener más que eso. Todo lo demás que no sean esas 3 cosas lo puede tener infinitamente si así lo desea. Esas 3 cosas son la cantidad de hijos que va a tener, la cantidad de días que va a vivir y la cantidad de sustento dentro del sustento entra el dinero que va a tener a lo largo de su vida. Es decir, que eso ya está destinado y no se puede cambiar. Aunque bueno, eso no es tan cierto porque Abraham logró hacerlo, ya que con Sara estaba escrito de que no iba a tener hijos y al final terminó teniendo Isaac. Entonces, incluso hasta eso puede ser cambiado. Pero digamos que hay 3 cosas. Es más, dentro de esas cosas dijimos que estaba el dinero y un maestro mío decía que las personas se mueren, la mayoría de las personas del mundo se mueren sin haber recibido el 10% de lo que les correspondía en vida. Es decir, que incluso la persona que estaba destinada a ser la más pobre del mundo, si esa persona recibiera el total de lo que le tocaba recibir, igual sería muy rico en nuestra era actual. Pero como dijimos, el problema de la gente es que se cierra a recibir lo que desea, porque cuando empiezan a desear lo de otra persona, le están diciendo al universo que no quieren nada de lo que a ellos les corresponde. El problema de eso es que
desean lo de otra persona, pero lo de esa persona solo le corresponde a esa persona y solo está destinado para ser recibido por esa persona. Por consiguiente, no reciben ni lo de ellos ni lo de la otra persona. Y eso genera pobreza en todas las áreas de su vida, no solo en lo económico, en lo material. De ahí a que en Cábala la he escuchado, y en judaísmo más que todo, hay una frase que dice que el pobre es la persona más egoísta del mundo porque es la que menos deseo recibir tiene. Y lo que pasa con la mayoría de los pobres es que sí quieren recibir muchas cosas, pero no quieren recibir lo que a ellos les corresponde, sino lo que otros tienen. Y este mandamiento, bueno, este enunciado, tiene que ver con eso, con que dejemos de desear la vida de otra persona, con que empecemos a desear la vida que nos corresponde, que incluso, aun si fuéramos la persona que está destinada a tener lo menos de lo menos, eso menos, si lo recibiéramos 100% en nuestra era seríamos grandiosos. Pero para entender un poco más profundo y me quiero enfocar mucho en este mandamiento porque en realidad es el único que podemos hacer, el único que podemos cumplir. Si cumplimos con este, los otros 9 salen de forma automática. Entonces, en realidad vamos a darle mucho énfasis a este para que solamente haciendo este, los demás salgan solitos, porque así va a ser. Entonces hay que entender que Malhut, nuestra realidad física, o también conocida como Olam Hacia, el mundo de la acción, nosotros vivimos inmersos en ilusiones. Y una de esas ilusiones es que nosotros tomamos decisiones y hacemos cosas. No, eso es falso y es mentira, porque ya está demostrado que nuestro cerebro toma las decisiones por nosotros muchísimo antes de que nosotros seamos conscientes de esas decisiones, sino que nuestro cerebro nos da la ilusión de que nosotros fuimos los que tomamos la decisión. Es decir, que lo que sea que yo hago o no hago, las palabras que estoy diciendo en este momento o las que no estoy diciendo, son las que mi cerebro eligió y me está dando la ilusión a mí de que yo fui el que decidí decir esto que estoy diciendo acá en este momento, o que tú elegiste escuchar esto. No, eso fue algo que tu cerebro tomó una decisión por ti y te está dando la ilusión. Eso está demostrado científicamente. Pero lógicamente esas decisiones que toma el cerebro no surgen por sí solas, sino que vienen de una fuente. Y esa fuente o esa causa es la percepción que la persona tiene sobre la vida. Y eso cabalísticamente se conoce como Da'at, el conocimiento, esa sefirá onceava del árbol de la vida, que tiene que ver con la percepción subjetiva que tiene la persona de cómo es la vida. Y obviamente ese Da'at también surge de algún lado y es el resultado del proceso de lo que yo consumo y de lo que yo asimilo intelectualmente. Así que en esta realidad física, lo único que yo puedo hacer, entre comillas, deliberadamente, lo único que está en mi libre albedrío, por decirlo así, es abrirme a percepciones de vida más elevadas, lo cual me pondrá en disposición y apertura a recibir más y mejores intelectos, que con ellos puedo tener una percepción mejor y eso va a generar unas emociones mejores y unas acciones mejores que va en un futuro a manifestarme una realidad física. Es decir, la vida que yo estoy viviendo ahora en este momento, la realidad física que estoy experimentando, es algo que yo creé con mi percepción de la vida mucho tiempo atrás. Es decir, ya fue. Pero las que vienen, el futuro, mi realidad física que próximamente voy a experimentar, es algo que sí puedo cambiar desde ahora si empiezo a cambiar la percepción que tengo sobre la vida. Si no la cambio, pues las cosas van a seguir igual o incluso peor. Pero si yo empiezo a abrirme a percepciones más elevadas de la vida, pues la vida se va a poner muchísimo mejor. Y de eso se trata el trabajo espiritual en realidad, porque el trabajo espiritual tiene que ver con la precipitación de intelectos en la emoción. Y si una emoción recibe intelecto, se vuelve más inteligente. Es decir, que una persona espiritual es alguien que tiene una alta inteligencia emocional. Pero ¿para qué es importante tener estas emociones tan inteligentes? Pues porque las emociones corresponden en Cábala al Olam Yetzirah, o sea, al mundo de formación. Y por lo mismo nuestras emociones le dan forma a las cosas que queremos. Por consiguiente, una emoción más elevada, más poderosa, pues va a hacer de que nosotros podamos dar forma a más cosas en nuestra vida. Y si le damos más forma a más cosas en nuestra vida, más podemos manifestar. Además, hay que tener en cuenta de que nuestras acciones físicas son esclavas de nuestras emociones. Es decir, que nuestras acciones físicas responden a lo que hacen nuestras emociones. Y si nosotros nos estamos sintiendo mal respecto a algo, nuestras acciones van a obedecer a esa sensación. Teniendo en cuenta todo esto, si mi realidad física actual es el resultado de cómo percibo mi vida o de cómo yo he percibido mi vida en los últimos tiempos,
Que otra forma de decirlo, mi realidad física es el resultado de la manera en la que pienso y los pensamientos que tuve antes de este momento. Entonces, esto significa que yo fui y soy el creador de mi vida. Pero como todo, si queremos asumir un poder, si queremos utilizarlo voluntariamente y deliberadamente de la forma en la que queramos, hay que asumir una responsabilidad y en la medida que asumimos una responsabilidad es que nos otorgan ese poder. Así que si quiero tener el 100% del poder creador de mi vida para poder crear la vida que yo quiero, tengo que asumir el 100% de la responsabilidad de mi vida. Asumir un 100% de que lo que sea que yo esté viviendo actualmente, aunque no me guste, yo fui el que lo creé. Es decir, soy tan grandioso que creé esto y soy tan grandioso que voy a crear algo muchísimo mejor que esté más alineado con lo que yo sí quiero. Y asimismo, como yo creé mi vida, lo que tiene el otro, sea que me guste o no, eso también lo creó él. Es decir, que él o ella también es un gran creador, es un creador grandioso y merece un respeto por eso. Pero volviendo a nosotros, nosotros podemos crear nuestra propia vida. Y eso es algo que tiene que quedarte muy claro. Porque este enunciado, que como dijimos es el único en el que nos vamos a centrar para hacer de todos los días, porque es el que si lo hacemos bien nos permite cumplir con los demás casi que automáticamente, este enunciado habla de ser responsables de nuestra propia vida, de aceptar nuestra vida, de amar nuestra vida, de valorarla. Y desde este estado de aceptación, de amor, de gratitud, podemos construir lo siguiente, lo que deseamos, por medio de los siguientes enunciados, que van a pasar automáticamente ya que ningún otro enunciado, es decir, no pases a ninguno de los otros enunciados si no tienes este claro, porque ninguno de los demás lo puedes cumplir si este no lo tienes claro, si este no lo estás haciendo. Y repitamos, ¿qué es hacer este enunciado? Fácil. Asumir la responsabilidad 100% de lo que sea que esté pasando en mi vida. Asumir la responsabilidad de que todo lo que pasa en mi vida y todo lo que pasará es porque yo lo creé. Incluso las cosas que en ese momento no me gustan y que aparentaran ser la culpa de otro. ¿Por qué? Si yo digo que es la culpa del otro o de una circunstancia o de las leyes del gobierno, de lo que sea, yo estoy dando ese poder a algo externo a mí y por consiguiente no tengo el poder creador, sino que lo tienen ellos o eso sobre mí. Y si yo no tengo el 100% de este poder, ni avanzo en los siguientes enunciados porque es que no va a pasar nada, no se va a permitir. Entonces, repitamos nuevamente, asumamos el 100% de la responsabilidad de nuestra vida. Eso es este enunciado y prácticamente es de aquí parte todo. Pero bueno, aunque dijimos que los demás se cumplen automáticamente, igual los vamos a explicar para que se entiendan mejor. Y ahí vamos a seguir con el noveno enunciado. Este en el árbol de la vida corresponde al nivel de Yesod, y Yesod es la conectividad, el fundamento, la conexión, etc. En hebreo este dice, Lo taharé bere aja et shaker. Y eso se traduce como, no atestigues en falso perjuicio de tu semejante. O en otras palabras, como la gente lo conoce, como no levantes falso testimonio de otro. Y como dijimos, cuando asumíamos el 100% de la responsabilidad y entendíamos que nosotros éramos los creadores de nuestra vida, que tenemos ese poder creador, solamente cuando lo vemos en nosotros es que somos capaces de verlo en los demás. Si yo no soy capaz de ver al otro como creador de su realidad, es porque no lo estoy viendo en mí mismo, así de sencillo. Y cuando yo reconozco ese poder creador tanto en mí como en otros, puedo saber que lo que el otro tiene, él lo creó. Y si él lo pudo crear, yo también puedo crear lo que yo quiera en mi vida. Así que, volviendo un poquito al anterior, dejo de desear su carro y su vida exitosa y empiezo a crear mi carro y mi vida exitosa. Dejo de sentir envidia y dejo de anular mi vida y empiezo a amarla y a ver que desde ahí yo puedo construir cosas más grandiosas. Pero bueno, hay que tener una cosa en cuenta porque estamos hablando de levantar falsos testimonios y es que nosotros no sabemos lo que no sabemos. La intención es la base de todo. A mí cuando me preguntan, Jean-Pierre, si hago esto está bien, si hago esto está mal, yo siempre les digo lo mismo. La acción física es irrelevante. Lo que importa es cuál es tu intención detrás de eso. Porque tú puedes hacer un acto que todo el mundo puede evaluar como bueno, pero si lo haces desde una intención de miedo, de búsqueda de aprobación, desde cualquier acto bajo vibrante o egoísta, eso tan grandioso que aparenta ser tan grandioso, al final va a dar malos resultados. ¿Por qué? Porque viene una intención negativa. La intención es la semilla de todo y si la semilla está dañada, lo que sea que crezca de ahí se va a pudrir.
¿Y a qué voy con esto? Aquí una persona pudo haber hecho algo, lo que sea, y que pueda ser visto desde afuera como si fuera lo más terrible del mundo, pero nosotros no podemos juzgarla porque no sabemos cuál era su intención, cuál era su percepción de la vida en ese momento, cuál era su da'at. Y si nosotros no lo sabemos, cualquier juicio que hagamos sobre una persona, cualquier especulación que hagamos sobre una persona, es levantar un falso testimonio de esa persona. Tú no sabes por qué alguien que iba caminando por la calle y no te saludó y que te conoce, no te saludó. Tú puedes asumir de que es un desgraciado que se creyó mucho, pero tú no sabes si esa persona tiene miopía y astigmatismo y de pronto iba sin anteojos en ese momento y no se fijó en ti, o tenía problemas en su cabeza y estaba pensando en eso, o incluso ni siquiera problemas, de pronto estaba pensando en lo que él deseaba construir y estaba tan enfocado en eso que no se fijó que tú estabas ahí al lado. Y tú, como no sabes eso y te sentiste mal, hablas desde tu ego, dices de que es que él es un creído, un engreído y por eso no me saluda. Hay que tener cuidado con eso. Porque si yo no sé lo que no sé, no sé qué es lo que pasa dentro de la cabeza de las personas, no sé cuál es su intención detrás de las cosas que hacen, cualquier cosa que yo diga o la forma en la que los juzgue es levantar un falso testimonio. Pero ¿qué tiene de malo esto de levantar un falso testimonio? Es que hay que entender de que estamos hablando de Yesod. Y Yesod es el único punto de conexión que tiene nuestra realidad física, o sea, nuestro Malhut, con los mundos superiores. Es decir, que toda la abundancia infinita, la energía infinita que alimenta este mundo, pasa por Yesod. Y si Yesod no está conectado con nuestra realidad física, ahí es donde empiezan los problemas. Y parte de que hayan esos problemas es porque hay un mal uso de Yesod, lo que nos desconecta. Y toda abundancia infinita que existe, ese chefa, ese sustento, deja de llegar a nuestra vida. Si nos ponemos a ver, el árbol de la vida también tiene sus manifestaciones o sus representaciones físicas en el cuerpo de los seres humanos. Y las partes que representan Yesod en los humanos son la lengua y el órgano genital masculino, el pene. Cuando las personas hablan mal de otras personas, incluso si lo que están diciendo es cierto, eso hace de que Yesod se corra hacia la izquierda y por lo mismo se desconecta nuestra realidad física de eso. Así que un mal uso de la lengua lo que hace es empobrecer a la gente. De ahí a que en realidad los que miran programas de chismes y tienen como plan hablar chismes sean los pobres. Yo he conocido gente con mucho dinero y nunca los he visto sentarse a hablar mal de otra persona como si eso fuera un plan de conversación normal, y tampoco he visto que se programen para ver el programa televisivo de cómo de los chismes de los famosos. No, no lo he visto, no lo he conocido. Si alguien sabe de un caso así, que por favor me diga y me presente a esa persona porque sería una anomalía. Pero hablar mal de otra persona desconecta tu yesod, y yesod representa la energía del conocimiento, de la sexualidad y del dinero. Entonces, un mal uso de yesod es un daño que le hacemos a nuestra vida social, a nuestra vida sexual, a nuestra vida intelectual y a nuestra vida económica. Por otro lado, hay que entender otra cosa. La forma en la que yo juzgo es en la que soy juzgado. Si yo percibo grandeza en el poder creador del otro y tengo la humildad de reconocer que no sé por qué el otro tiene determinada realidad física, pero simplemente digo que algún propósito cumplirá para él y por eso él manifestó eso, esto activa y potencia mi conexión con la abundancia y el sustento y potencia mi poder creador. De hecho, hay un experimento científico muy importante o muy interesante que mostraba que cuando las personas le hablaban al agua, cuando emitían palabras bonitas, de amor, de alta vibración, los cristales del agua emanaban formas muy hermosas. Y cuando decían palabras negativas o se dirigían con emociones negativas hacia el agua, sus partículas tomaban formas disonantes, formas caóticas. Esas personas que hicieron ese estudio también se encargaron de ver cuál era el efecto que tenía en la persona que emitía esas palabras. Y ojo, que no solamente era el que las decía, sino también el que las pensaba, que también tenía un efecto, el que las escribía, etc. Entonces es súper global. Pero al punto que voy es que el efecto que tenía en el agua era claro, pero el efecto que tenía en la persona que emitía las palabras era muchas veces más que lo que pasaba en el agua. Por eso, lo que sea que yo diga de otro, me lo estoy diciendo a mí o de mí 100 veces o más. Si yo reconozco el poder creador del otro, lo que estoy diciendo es, pero multiplicado por 100, que reconozco mi poder creador.
Y por otro lado, también nos ayuda a saber que los juicios que tengamos sobre otros son un reflejo de cómo nos percibimos a nosotros y de cómo nos tratamos a nosotros. Así que si hay algún punto en el cual yo estoy juzgando mucho a otros, la forma en la que yo reparo mi yesod, esa conexión con los mundos infinitos, es por medio de empezar a tomar eso que me está reflejando el otro y repararlo en mí. Si yo digo, no, es que el otro es un vago y me pongo a analizar mi vida, me doy cuenta de que yo tengo vagancia en otras áreas, quizá no en la misma que el otro me está mostrando, pero en otras áreas de mi vida. Y lo único que yo tengo que hacer es poner un poco de actividad, entender de dónde viene esa vagancia, qué percepciones de la vida tengo, asumir la responsabilidad de eso y abrirme a nuevas percepciones donde esa vagancia no exista y más bien exista actividad. De ahí a que sea tan importante hacer el primer, bueno, no el primero, el último mandamiento que fue el primero del que hablamos acá. Y lógicamente, si yo asumo el 100% de la responsabilidad de mi vida, jamás me pondría a juzgar ni a criticar a otro. Jamás. ¿Quiénes son los que más critican a las personas? No son los expertos los que ya lo lograron, sino son aquellos que nunca lo han intentado siquiera, que fracasaron haciendo eso porque no lo intentaron o porque medio lo intentaron y se asustaron. Si tú dices, voy a empezar a hacer ejercicio y voy a ponerme en forma, los que te van a criticar son los que no están en forma. Las personas que ya están en forma, antes se van a poner felices y te van a decir, cuando quieras, vamos y entrenamos juntos. Entonces, cuando tú ya asumiste tu poder creador, no juzgas al otro, sino que dices, wow, te ayudo, te colaboro, te apoyo, te deseo lo mejor. Pero bueno, pasemos al siguiente, al octavo enunciado. Este en el árbol de la vida conecta con Ot, que es la energía, la emanación de la humildad, del esplendor. Y en hebreo este mandamiento dice Lotikno, que traduce no robarás. Y aquí es donde más se evidencia que si yo hago el décimo mandamiento primero y lo hago bien, pues los demás suceden automáticamente. Porque si yo soy capaz de reconocer mi poder creador y de ejercerlo, será imposible que yo robe al otro o que siquiera desee tener algo que sea que tenga el otro. Pues si yo asumo mi poder creador, yo sé que yo puedo crear lo que sea que tenga el otro o lo que yo quiera en mi vida sin tener que quitarle a nadie. Y si yo llego a este punto, esto es lo que realmente se conoce como vivir en abundancia. Entender que para todos hay y que es infinito, que no hay que quitarle nada a nadie para tener lo que uno desea, porque para todos hay. Y si te pones a pensar, robar a otra persona en realidad proviene de percibirse incapaz de conseguir lo que la otra persona tiene. Y como dijimos en el enunciado anterior, yo soy juzgado de la forma en la que yo juzgo. Y si yo quito al otro, lo que le estoy diciendo al universo es que en mi vida lo normal es que me quiten. Por eso es que el ladrón siempre tiene que estar robando y nunca le es suficiente, pues lo que sea que él roba se lo están quitando en otras áreas de su vida en una cantidad mayor, porque el universo siempre nos da más de lo que nosotros damos. Nunca le vamos a ganar al universo en dar y él siempre nos va a dar lo que nosotros damos. No sé si te has dado cuenta que un ladrón, y ni siquiera pongámoslo como un ladrón, como una persona que estafa en internet vendiendo cursos, haciendo pirámides o lo que sea, él siempre tiene que ir a la próxima pirámide, a la próxima estafa y nunca se puede quedar quieto. Y su vida no está en armonía. Seguramente tiene problemas en sus relaciones, tiene problemas con sus parejas, de pronto tiene problemas de salud. Sí, de pronto está haciendo dinero mientras estafa. Hay un karma, no lo vamos a tocar acá, pero que son reparaciones que él tendrá que hacer en esta vida o en la otra por eso que está haciendo. Y lo otro es que la persona que en realidad crea algo que es valioso y que lo crea sin tener que quitarle nada a nadie, puede descansar. Por eso el tipo que tiene el negocio y que duró años construyéndolo, llega a un punto en el que él ya no tiene que buscar a nadie, sino que las oportunidades empiezan a llegar solas a su negocio, mientras que el estafador tiene que ir de estafa en estafa y va a llegar un momento en que lo atrapen o que ya no pueda seguir haciéndolo porque ninguno de los contactos que cayeron en sus estafas va a volver a confiar en él y le toca estar huyendo porque las demandas, las amenazas, etc. Entonces, si somos creadores, si tenemos ese poder, lo que sea que tenga el otro, lo bendecimos, deseamos que tenga más y tenemos plena certeza de que si el otro tiene más o no, no me afecta en lo que sea que yo desee tener y que yo puedo crear lo que yo desee. Pasando al séptimo enunciado, que corresponde al nivel de Netzach, que tiene que ver con esta parte de la persistencia, la constancia, la vida eterna. En hebreo este dice lotiniaf, que se traduce como no cometerás adulterio.
Y como dijimos, Netzach tiene esta energía de consistencia, que en realidad de lo que se trata Netzach es de sostener un estado emocional durante un periodo de tiempo determinado. Y hay que tener en cuenta de que para crear lo que sea que yo desee, debo ser constante en mantener la congruencia, es decir, que lo que yo piense, lo que yo sienta y lo que yo haga, todo eso esté alineado, continuamente alineado. Porque cuando yo soy congruente con mis emociones y mis acciones, eso genera lo que cabalísticamente conocemos como una copulación entre Seirampin y Malhut. Zeirampin son nuestras emociones y Malhut nuestras acciones. O sea que estamos haciendo lo que sentimos. Y de esta copulación es que habla este mandamiento o este enunciado de no cometer adulterio. Es decir, bueno, obviamente que si tú tienes pareja o otra persona tiene pareja, pues no te metas en la relación o no le seas infiel a tu pareja. Obviamente, eso es sentido común. Pero este enunciado es importante en el sentido de que el adulterio del que habla es que un femenino, es decir, mis acciones, están copulando con un masculino, es decir, emociones que no son congruentes. Un ejemplo de esto es una persona que dice, yo deseo ser físico-culturista y quiero ser el Mr. Olympia así al estilo Arnold Schwarzenegger. Pues para llegar allá hay una serie de acciones y una mentalidad que hay que tener. Pero esta persona que lo desea empieza a comer comida chatarra, obviamente está haciendo acciones que son incongruentes con lo que desea y por consiguiente no lo consigue. Por eso el éxito tiene que ver con congruencia y continuidad en la congruencia. Y esta incongruencia puede pasar también cuando la acción, aunque sea congruente con el pensamiento, es incongruente con la emoción. Hay gente que dice, yo quiero ser rico y empiezan a hacer dinero, pero empiezan a ver que sus familiares o gente cercana tiene menos que ellos y se sienten culpables por tener más dinero que los demás. Están haciendo cosas incongruentes. Y todas estas incongruencias vienen de qué? De una percepción errada o una percepción menos elevada de la vida que tienen. ¿Y cómo se corrige? Pues abriéndose en nuevos intelectos para que haya una percepción más elevada de la vida y eso generará la próxima nueva realidad. Entonces, la idea es que tú seas muy leal en las copulaciones que haces de femenino y masculino, que tus acciones sean congruentes con tus emociones y esas emociones que sean congruentes con lo que piensas. Por eso, si tú quieres manifestar algo, tenlo claro en tu mente, siente las emociones correspondientes de eso que tienes claro en tu mente y realiza acciones que estén alineadas con esas emociones. Sexto enunciado. Este tiene que ver con el nivel de Tiferet, que es la energía de la compasión, de la belleza, del equilibrio. Y este mandamiento dice, Lo tirzaj, que es no asesinarás o no asesines. Y aquí hay una aclaración que hacer, y es que asesinar no es igual a matar. Y lo digo porque normalmente las personas cuando les han explicado los 10 mandamientos le dicen, no matarás. Pero el mandamiento no tiene nada que ver con matar. Matar es permitido, asesinar no está permitido. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia. Dijimos en uno de los enunciados anteriores de que lo importante siempre estaba en la intención de las cosas, porque eso era la semilla de todo. Y asesinar y matar tienen una intención completamente diferente, porque asesinar se refiere a conectar con la energía de muerte voluntariamente, volviéndose una herramienta del ángel de la muerte solo por el deseo de traer destrucción sin propósito alguno. Eso significa asesinar. Tiene que ver con quitar vidas. Sí, normalmente sí, con cometer un homicidio, un feminicidio, lo que sea, pero también cuando yo destruyo algo y no hay ningún propósito para destruirlo, estoy quitando vida a algo. Y bueno, Jean-Pierre, ¿por qué dices que sí es permitido matar? Porque es que la energía de muerte, cuando hay un propósito detrás, es necesario utilizarla, porque con ella podemos crear cosas nuevas en nuestra vida y si queremos cosas nuevas, pues tienen que morir las versiones anteriores, tienen que morir y por eso se utiliza la energía de muerte, para que la muerte de eso le abra espacio y genere el terreno fértil para que lo nuevo pueda crecer y asentarse. Es decir, sí, hay muerte ahí, pero hay un propósito superior por el cual se está haciendo. Por ejemplo, digamos que tú quieres cambiar de estilo y quieres vestir de una forma más elegante, porque ahora quieres conectar con espacios, con entornos mucho más sofisticados que aquellos con los que estás interactuando normalmente. Pues tiene que morir la vieja versión tuya. Seguramente tendrás que cambiar de estilo de peinado, tendrás que comprarte ropa diferente y toda la ropa anterior que tenías tendrá que salir, ya sea que la regales, la quemes, la cortes para, no sé, lo que sea que tú quieras hacer. Pero esa versión vieja, ese estilo viejo tuyo murió, lo tuviste que matar para poderle dar espacio al nuevo estilo que quieres tener en tu vida.
Y lo que pasa metafísicamente con destruir cosas sin propósito es que se empiezan a abrir huecos o espacios energéticos que posteriormente serán llenados por el caos. Y si se llena con caos, lo que eso va a generar en mi vida es caos. Un ejemplo muy fácil de entender esto es cuando una persona tiene algo que lo enoja, pasa algo que lo llena de ira y su reacción es coger, no sé, su teléfono móvil o el teléfono móvil de alguien más y romperlo contra el piso, ¡pah! Lo golpea contra una pared. Y obviamente eso se daña. Destruyó sin propósito o destruyó con un propósito totalmente egoísta, una emoción bajo vibrante totalmente. Pues eso va a tener consecuencias. Se va a quedar sin teléfono durante un tiempo, va a tener que pagar un dinero que no tenía pensado que iba a pagar en reparar su teléfono o el teléfono de alguien más. Si se lo hizo a alguien más, se va a dañar completamente la relación con esa persona. Si alguien más lo vio haciendo eso, va a decir, uy, yo no quiero hacer negocios con esta persona porque, uy, no sabe controlar la ira, yo no quiero estar con alguien así. Y eso genera ese tipo de caos en la vida. Entonces, la destrucción sin propósito genera todo esto. Y si retomamos un poquito lo que dijimos en el noveno enunciado de no levantar falso testimonio, que explicábamos que lo que yo decía de otros me lo estaba diciendo 100 veces a mí, de ahí la importancia de dar reconocimiento, dar agradecimiento, siempre tener buenos pensamientos sobre los demás y bueno, todo esto. Cuando se habla de este enunciado, de este mandamiento en la Torá, había un comentario que decía, ahí dentro de la misma Torá o dentro del Humash, que avergonzar al prójimo también cae bajo esta prohibición de no asesinar. Porque si yo busco desde una intención egoísta hacer algo al otro, destruirlo sin el propósito o con un propósito egoísta simplemente por dañarlo, eso también es asesinar. Y hay que tener en cuenta de que este enunciado representa la energía de Tiferet y Tiferet como el centro de la emoción busca el equilibrio y la belleza. Por lo cual, destruir solamente por destruir o desde una intención egoísta va en contra del principio de generar más belleza en el mundo. Entonces, si yo sé que soy el 100% responsable de mi vida, 100% creador de mi vida, pues lógicamente cualquier cambio que yo haga en mi vida o cualquier cosa nueva que desee manifestar, tengo que abrirle espacio. Entonces, si hay alguna destrucción, si hay que usar la energía de muerte para crear esa destrucción, tendrá un propósito elevado. Pasando al quinto mandamiento, al quinto enunciado, este es muy interesante y conecta con la energía de Geburah en el árbol de la vida, la cual tiene que ver con la fuerza, la disciplina, el poder, el deseo, etc. Este en hebreo dice, Kabet et Abija veet imeja lemaan ya arihun ya meija al adama aster Adonai Eloheja noten lach. Traducido es, honra a tu padre y a tu madre de modo que vivas una larga vida sobre la tierra que Hashem, tu Elohim, te entrega. Dijimos que Geburah es poder, fuerza, disciplina, y esta solamente nace de una fuente de la cual siempre podemos tomar. Uno de los primeros pasos para poder utilizar esta fuente o este poder es reconociendo la fuente misma. Cuando yo desconozco mi fuente, la niego o la anulo, ese es el primer paso para perder esa energía. De hecho, si te pones a mirar, los árboles no mueren cuando yo le corto una hoja, cuando le corto un tallo, cuando el leñador llegue y corta el tronco. No, el árbol no muere, vuelve a crecer. Obviamente se tomará su tiempo y demás, pero vuelve a crecer. La única forma de matar efectivamente un árbol es cortando su raíz, porque en su raíz está su fuerza. Y si hablamos de nuestra existencia física y la razón por la cual existimos, nuestra fuente son nuestro padre y nuestra madre, quienes se postularon como el canal para que nuestra vida se manifestara. Es decir, mira lo grandioso que ellos son, que gracias a ellos tú existes. Y asimismo, ellos con sus padres. La fuente de ellos o la razón por la que existen es porque sus padres, o sea, nuestros abuelos, se postularon para manifestarlos y así sucesivamente hacia arriba. De ahí la importancia que tienen nuestros ancestros en nuestro árbol genealógico. Y aquí aplicaría perfectamente esa frase que dice que estamos parados sobre hombros de gigantes. Lo que sea que hacemos, tenemos, siempre es gracias a que otras personas se tomaron el trabajo antes y formaron y crearon las condiciones para que nosotros estemos haciendo lo que tenemos en este momento. Tú estás escuchando este podcast no solo porque yo me senté a grabarlo, a editarlo y publicarlo, sino también porque alguien creó una plataforma donde se pudieran subir estos audios, porque otras personas crearon la tecnología para hacer esto posible, porque hubo mucha gente que dio su vida para que este conocimiento pudiera llegar hasta donde
hasta nuestros días y podemos poderlo disfrutar. Entonces estamos parados sobre hombros de gigantes y reconocer eso también nos da poder. Además, en hebreo, el verbo que utiliza para decir que honres es kabet. Y kabet en hebreo viene de una raíz o se escribe muy parecido a la palabra kavod, la cual quiere decir peso o gloria. Y cuando hablamos de honrar a nuestros padres y a nuestros ancestros, incluso a nuestros maestros, a nuestros tutores, eso también se incluye acá. Honrarlos tiene que ver con que le traigamos gloria a ese árbol genealógico. ¿Y cómo traemos gloria? ¿O cómo honramos a esos padres? Pues lo hacemos cada vez que los superamos emocionalmente. De ahí a que el maestro que verdaderamente ama a su alumno es el que se pone feliz cuando su alumno lo supera. Nuestros padres siempre van a estar orgullosos de lo que sea que hagamos. Y cada vez que lo superamos, pero no en nivel de dinero, de ingresos, de conocimientos, sino en nivel emocional, ahí los estamos honrando. Un ejemplo de esto es que, o sea, digamos que tu mamá siempre se molesta ante tal situación. Y si tú miras, tú también tienes esa inclinación a molestarte ante eso, pero si la superas emocionalmente, llegas al punto en que no te afecta y ya. Eso es una forma de honrarlo. Cuando hay problemas que van de generación en generación, mujeres que se casan con hombres que le pegan y es como la cuarta generación y llega una chica y dice, ancestros, mujeres ancestros, admiro, las valoro, las quiero, pero yo ya no quiero esto para mi vida, voy a vivir mi vida y me voy a liberar de esto y voy a tener un hombre que me respete y me quiera y no me pegue. Y lo logra. Ella le trajo gloria a su árbol genealógico porque limpió toda, pues no es una maldición, pero un problema impreso en el ADN transgeneracional. Eso es una forma de honrar a los padres. Porque recordemos que nuestros padres siempre quieren que nosotros lleguemos más lejos de lo que ellos llegaron y hagamos más de los que ellos pudieran. Hay papás que lo único que quieren es ver a sus hijos más grandes, llegar lo más lejos posible y hacen lo que sea para eso. Así que recuerda, honrarlos es superarlos emocionalmente y eso significa que nuestras emociones están más maduras de lo que ellos pudieron completar hasta ahora. Así que somos una extensión de ellos, como ellos lo son de sus padres y así sucesivamente con todos nuestros ancestros del pasado. Por otro lado, como es abajo, es arriba, como es arriba, es abajo, ¿cierto? ¿Has escuchado esa frase? Pues si hablamos de honrar a nuestros padres físicos, también tenemos nosotros padres espirituales, que son Jokma en el árbol de la vida, que traduce sabiduría, que cuando está completo como Parsuf es el Parsuf de Abba, Abba es padre, y tenemos a Binah, que es el intelecto del entendimiento, y que cuando está completo como Parsuf es el Parsuf de Ima, el de la madre. Por eso cuando honramos a nuestros padres físicos, eso automáticamente es como si nosotros estuviéramos espiritualmente honrando a nuestros padres espirituales, que son la fuente de nuestros conocimientos espirituales. Y si recuerdas, dijimos que la forma en la cual cambiábamos nuestra percepción de la vida a una más elevada era abriéndonos a intelectos más elevados que hicieran que nuestra percepción subjetiva de la realidad fuera más elevada y a través de eso nuestra realidad física cambiara con el tiempo. Por eso, si una mejor vida es el resultado de una mejor percepción, para tener acceso a esa mejor percepción, hay que tener acceso a mejores intelectos. Honrar a nuestros padres intelectuales es la forma en la que lo hacemos. Cuando honramos a nuestros padres espirituales, a Jokma y a Binah, nosotros nos estamos abriendo a crear lo que sea que deseemos. Y por último, ya para cerrar este enunciado, dice que hay una recompensa de que la persona que honra a sus padres va a tener largos días de vida. Pero esto no tiene nada que ver con longevidad. En la Torá, cuando se habla de días en plural, pero no se dice o no se especifica la cantidad de días, esto siempre va a hacer referencia a los primeros días de la creación. Y los primeros días de la creación hace referencia a las emociones. Entonces, si una persona honra a sus padres y recibe días largos, significa que va a tener emociones más poderosas, más completas, más maduras. Y como dijimos, las emociones hacen referencia al mundo de formación, le dan forma a las cosas. Entonces, tener emociones más poderosas hacer que le podamos dar más forma a más cosas y podamos manifestar muchísimo más. Entonces, honremos a nuestros padres para poder tener la vida que deseamos. Esto potencia nuestro poder creador, el que ya asumimos 100% de la responsabilidad de nuestra vida y que se nos dotó por asumir esa responsabilidad. Pero bueno, pasemos ya al enunciado número 4, que es Geset en el árbol de la vida. Y Geset es la energía del amor, de la misericordia, de pensar en el beneficio del otro, etc. El mandamiento que hay a cabo, el enunciado es en hebreo, Zahor et Yom HaShabbat Lekadosh.
Ten presente el día de Shabbat para santificarlo. Dijimos que Gesed es el amor y este enunciado tiene que ver con amar el proceso y confiar que las cosas ya están hechas aunque no las veamos. Este mandamiento dice que durante 6 días trabajarás y el séptimo descansarás porque es Shabbat, o lo vas a observar, lo vas a cuidar porque es Shabbat, es el día de descanso. Y si entendemos que nuestra vida está llena de procesos de contraste, es decir, hay momentos donde hay mucha expansión, hay momentos donde hay contracción, como por ejemplo nuestra respiración, inhalamos, se expanden nuestros pulmones, exhalamos, se contraen nuestros pulmones, y eso es un ciclo natural. También hay de actividad de descanso. Ese hacer y no hacer, expandir, contraer, es una constante total en la vida, hace parte de la armonía en la cual funciona este universo. Y cuando entendemos que los procesos de la vida están así y los transitamos de esa manera en armonía, eso hace que las cosas en nuestra vida fluyan con facilidad. Pero cuando vamos en contra de ellos, eso impide que las cosas sucedan. Por eso es que una mamá, aunque compre pañales al segundo mes de embarazo, no va a tener el hijo más rápido, porque hay un proceso que se respeta. Y si la mamá lo entiende, no se estresa y sabe que no es el momento de comprar pañales. Lo puede hacer si quiere, pero no es el momento. Va a ser dentro de 7 meses si tiene 2 meses de embarazo. Pero ¿qué tiene que ver todo esto? Es que si yo no cuido el Shabbat, o sea, si yo no cuido el día de descanso, o más que el día, el momento del proceso en el cual yo tengo que descansar, lo que estoy diciendo es que yo no confío en lo que he hecho hasta ahora. O sea, creo que lo que he hecho hasta ahora no es suficiente. Y si yo creo que algo no es suficiente de lo que he hecho, implica que en ese aspecto yo no me siento merecedor. Y la falta de merecimiento bloquea que las cosas lleguen a la vida. Si yo no tengo más dinero en este momento es porque no me siento más merecedor de lo que tengo hasta ahora. Entonces tengo que aumentar mi nivel de merecimiento, mi percepción de merecimiento para que eventualmente llegue el dinero que corresponde a ese nivel de merecimiento. Así que hablando de esos procesos en los que uno tiene que transitar, también hay procesos donde uno tiene que pasar o tiene que vivir para poder manifestar las cosas que uno desea. Entonces habrá momentos en los que yo tenga que hacer acciones físicas, en las cuales yo tenga que visualizar, tenga que sentir las emociones como si ya lo tuviera, etc. Y habrá otros en los que yo suelto, en los que quito total apego al resultado y simplemente confío que eso ya está en mi vida y que va a llegar en el momento en que tenga que llegar, en el momento perfecto para mí. Por eso es que cuando yo suelto, o cuando estoy en ese espacio de descanso, por decirlo así, le estoy dando el espacio al universo para que se enfoque en dar lugar a eso que yo quiero y las cosas se asienten. Por eso a veces las cosas importantes en nuestra vida pasan cuando estamos con la guardia baja, entre comillas. Porque cuando estamos ocupados en otra cosa, ¿sí? Entre comillas, esa guardia baja, el universo puede trabajar sin que nosotros estemos bloqueándola con apegos que vienen desde un miedo, desde el ego. Entonces, cuando yo estoy en el proceso y ahí en ese momento tengo que estar en descanso, tengo que soltar, si yo me pongo a hacer, eso va a hacer que el espacio que se estaba creando para que las cosas llegaran deje de existir y no lleguen, y va a matar cualquier manifestación que se esté creando. Un ejemplo fácil de entender esto es, tú riegas la planta porque quieres que crezca, pero si la sigues regando y la sigues regando y la sigues regando y no paras, esta se va a ahogar y se va a morir. Tienes que darle un tiempo en el cual no se riega agua para que la planta asimile el agua, se hidrate y pueda crecer. Posteriormente le vuelves a echar agua, dejas de echarle agua y así sucesivamente. Porque hay espacios donde se le echa agua y donde se deja quieta la plantica para que ella solita crezca. Así es nuestro sueño, así es lo que deseamos conseguir y manifestar. Entonces, este enunciado va de amar el proceso y amar el descanso. Y entender que el descanso también hace parte fundamental de que las cosas sucedan. Pues hay toda una propaganda, toda una programación que ha hecho que la gente piense que si no están haciendo algo, están siendo improductivos, entonces no les va a pasar nada en la vida. Cuando al contrario, es en esos momentos donde más pasan las cosas, porque el universo está trabajando todo el tiempo para traerte lo que tú deseas. ¿Cuándo es cuando crecen más los músculos? ¿Cuando estoy entrenando? No, cuando estoy descansando es que crecen más los músculos. Pues lo mismo pasa con lo que deseas. Pasando al tercer enunciado, que es el nivel de Binah en el árbol de la vida, que dijimos que era el entendimiento, también es el del mundo de creación, el poder creativo. Este enunciado dice en hebreo, Lotisa et Shem Adonai Eloheja Lashav Kilo Yenakev Adonai et Asher Yisa et Shemo Lashav.
Y eso en español es: no tomes el nombre de Hashem, tu Elohim, en vano, pues Hashem no absuelve a quien tome su nombre en vano. Y como ya en este enunciado inicia la parte intelectual, porque el último que vimos era de Malhut, la realidad física, o sea, el décimo es Malhut, y desde el noveno hasta el cuarto eran las seis emociones de Seir Anpin, era toda la parte emocional. Aquí ya empieza todo lo intelectual. Entonces, si llegaste hasta este punto, porque ya todos los enunciados anteriores los estás haciendo, los estás llevando a cabo en tu vida, significa que ya estás listo para que esta área intelectual empiece a permearse en tu vida, que este poder creador del intelecto empiece a funcionar en tu vida. Y asimismo, hacer realidad lo que sea que haya en tu mente. Y digo que lo que hay en tu mente porque en tu mente o lo que pasa en tu mente existe en un plano infinito. Y cada vez que tú tienes una idea de algo que vayas a hacer, y más aún cuando dices voy a hacer tal cosa, lo que tú estás haciendo es tomando esa energía potencial infinita porque le estás diciendo al universo, yo me estoy postulando como el candidato perfecto, como el canal perfecto para que esto exista en el mundo, para manifestarlo. Y el universo que dice, claro, mira, aquí hay energía infinita, tómala. Pero si tú no llevas a cabo eso que estás diciendo que vas a hacer, esa energía no se va a perder, esa energía potencial que tomaste no va a desaparecer, sino que simplemente se va a ir a alimentar los mundos del caos. Y cuando se alimentan los mundos del caos, pasan dos cosas. Primero, habrá más caos en tu vida, se va a formar más caos en tu vida, lógicamente. Y lo segundo es que como te habías postulado como canal de manifestación y no hiciste la manifestación, tus próximas postulaciones para ser canal de manifestación van a empezar a perder peso o importancia. Sí, como cuando este pastorcillo mentiroso decía, lobo, lobo, y la gente iba y no había lobo, sino que les estaba mintiendo. Cuando ya la gente se dio cuenta que el niño estaba molestando y lo escuchaban pedir ayuda del lobo, ya nadie iba, porque él se ganó esa fama como de mentiroso. Entonces, cuando tú dices, voy a hacer tal cosa y no la haces, el universo dice, no, pues si me está diciendo que va a hacer tal cosa, él no la va a hacer, mejor no le doy energía, pero por su bien, porque es que si le doy energía va a crear más caos en su vida. Y como esa energía infinita existe en estado potencial, yo la puedo tomar cada vez que me postulo como canal de manifestación de este enunciado, es que viene el gran poder creador infinito que tenemos a nuestra disposición. Es decir, no solamente somos creadores poderosos, sino que también tenemos infinita materia prima para crear. Mira lo maravilloso que somos y lo maravilloso que tenemos a disposición. Por otro lado, y entendiendo ahora sí la parte de tomar o usar el nombre de Dios en vano, el creador está en todo, en especial en el plano intelectual, donde no hay la dualidad que sí puede haber en las emociones o en las acciones. En ese plano intelectual está especialmente el creador, pero el creador está en todo. Razón por la cual no cumplir o ser incongruente con lo que pienso es tomar su nombre en vano. Cuando yo digo voy a hacer tal cosa y no lo hago, estoy tomando su nombre en vano, porque su nombre está en todo. No voy a explicar esto a profundidad, simplemente diré muy rápidamente que las letras hebreas son el molde energético con el cual se creó esta realidad. Es decir, todo es, o sea, si esto fuera un programa de computador, las letras que componen o el programa, el código que compone este programa de computación que es nuestra realidad, serían con letras hebreas. Y como el creador está en todo, incluso en esas letras hebreas, cada vez que yo tomo esa energía potencial que existe en los planos intelectuales y no la utilizo, sino que alimento mundos del caos, estoy usando su nombre en vano. Y no soy absuelto, sino que recibo una pena por eso. ¿Y cuál es la pena? Menor capacidad de crear, así de simple. Teniendo en cuenta esto, vamos ya al segundo enunciado, que representa en el árbol de la vida el nivel de Jokma. Y en hebreo, este enunciado dice, Lo yiye leja Elohim ajerim al panai. Es decir, en español, no tengas otros dioses ante mí. Como dijimos, el creador estaba en todo, y eso me incluye a mí y te incluye a ti. Por eso somos creadores de nuestra creación, de nuestra propia vida. Si nosotros tenemos el poder de crear la vida que queremos, dijimos que se requería que asumiéramos esa responsabilidad. Y cuando no asumimos esa responsabilidad, implica que le estamos dando el poder que nosotros deberíamos tener a algo más que está externo a nosotros. Cuando le damos ese poder creador a algo ajeno o externo a nosotros, yo estoy convirtiendo a eso externo en un Dios para mí. Cuando la gente dice, no, es que yo no prospero por culpa del gobierno. O cuando dicen, no, yo no puedo renunciar a mi trabajo porque me voy a morir de hambre. O cuando dicen que los problemas que están viviendo su vida es la culpa de otra persona.
Siempre que hacen eso, están haciendo que ese otro o que esa política de gobierno o que ese trabajo o que lo que sea a lo que le están dando poder sea su nuevo amo, sea su nuevo Dios. Y eso es idolatría. Idolatría es creer que cualquier cosa externa a mí es lo que me da las cosas que yo puedo crear. Y eso inmediatamente anula toda la Torá, eso inmediatamente anula mi poder creador, eso inmediatamente me convierte en un esclavo. Porque recordemos que para ser el creador consciente de nuestra vida, de crear las cosas que queremos para nuestra vida, necesitamos el 100% del poder creador. Y para poder tener ese 100% del poder creador, tengo que asumir el 100% de la responsabilidad de lo que sea que pasa en mi vida. Deseo que tú seas 100% poderoso de tu vida. Cuando le das, así sea una pequeña porción de tu poder a algo externo a ti, te estás convirtiendo en su esclavo y quedas a merced de lo que tu amo decida por ti. Y ya por último vamos al primer enunciado. Este en el árbol de la vida corresponde al nivel de Keter, la voluntad, la fuente de donde surge todo. Dijimos que en hebreo este era Anoji Adonai Elohe Asher Otsetija Meeretz Mitzrayim Mibeit Avadim, que en español es Yo soy Hashem tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Cuando ya cumplimos con todos los enunciados anteriores, eso implica de que ya logramos semejanza con el creador porque ya somos capaces de crear lo que sea que queramos en nuestra vida. Somos 100% responsables de ella y sabemos que lo que sea que no haya en nuestra vida lo podemos crear próximamente, lo podemos atraer a nuestra vida con nuestro poder creador. Somos creadores tal cual como el creador mismo. Entonces, logramos esa semejanza con el creador y podemos decir plenamente, como lo dice al inicio de este enunciado, yo soy el creador. Anoji Adonai. Y soy ese creador que me liberé a mí mismo de la esclavitud y salí de Egipto. Es decir, salí de todas las limitaciones percibidas en la densidad de la materia, porque eso significa Egipto, las limitaciones que nos impone la materia física o el plano físico. Entonces, fuera de todo culto New Age o lo que sea, nosotros podemos llegar a decir que nosotros somos Dios, que nosotros somos el creador mismo cuando cumplimos con estos 10 mandamientos. Pero para llegar ahí, recuerda, todo parte de asumir 100% la responsabilidad de nuestra propia vida. De verdad espero que el cumplimiento de estos enunciados, o bueno, el uso de estos enunciados como herramientas para tu vida, te permita vivir desde ahora la vida de tus sueños. Deseo todo eso para ti, todas las cosas buenas, bonitas, todas las experiencias increíbles que siempre has anhelado son posibles y tú las puedes crear. No importa la edad que tengas, no importa si eres hombre, mujer, niño, si tienes una raza determinada, si naciste en X sociedad, todo es posible para ti. Y ya el creador nos dio las claves para hacerlo y las acabas de escuchar. Escúchalas nuevamente las veces que te haga falta, por si necesitas inspiración o por si necesitas más claridad, y empieza a aplicarlo. Empieza por asumir responsabilidad 100% de tu vida y parte de mi responsabilidad es invitarte. En la descripción de esto que acabas de escuchar vas a encontrar un enlace hacia nuestra comunidad de la antesala del poder. Allí puedes pertenecer. Estaremos compartiendo herramientas y energías del momento para que las puedas aprovechar con la conciencia indicada y demás. Y eres totalmente bienvenido a ella. Es gratuita, lógicamente. Simplemente queremos que crezcamos todos juntos. Eres totalmente bienvenido o bienvenida a nuestra comunidad. Y cualquier pregunta o cualquier cosa que te surja, cualquier experiencia que quieras compartir, házmela saber. Yo estaré totalmente feliz de leerte, de poder conectar contigo. Un abrazo muy grande.